Hola amigos, buenas tardes. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo, donde vamos a estar tocando algunos temas importantes, sobre todo en relación a la prosperidad, porque pues ya tenemos que será unos 20, 25 años, que hemos venido escuchando mucho acerca de prosperidad en el ambiente de las iglesias cristianas y también dentro de otras corrientes como las iglesias católicas, pero en el cristianismo en general, no importa la denominación. Ha sido ya mucho tiempo el que hemos venido escuchando acerca de que si eres próspero y que Dios te va a dar dinero y que te vas a hacer millonario. Y la verdad es que mucha gente ha sido engañada y ha sufrido por esto y la han pasado realmente mal. Entonces, es por eso que hemos decidido hacer una serie de enseñanzas, sobre la enseñanza de las claves de la prosperidad. Ciertamente Dios prospera y la prosperidad tiene diferentes vertientes, entre ellas la económica, sin duda, tampoco vamos a negarlo, pero consideramos que no es precisamente la parte central de la prosperidad de Dios, el hacerte millonario, el darte un Ferrari, el que estés rebosando de dinero. Pero bueno, vamos a dar inicio con esto y bueno, ya les venía platicando. El tema es que la prosperidad es una condición que todo ser humano tiende a anhelar. Y eso es de forma natural. Estamos de alguna manera diseñados por Dios para anhelar la prosperidad, pero la prosperidad de Dios, no la prosperidad que nosotros estamos intentando darnos. De hecho, a la prosperidad le dedicamos mucho tiempo en nuestra vida, ¿no? Nos esforzamos por ser prósperos y por estar consiguiendo cosas que reflejen nuestra prosperidad. A eso nos dedicamos gran parte de la vida. De hecho, por lo menos entre 8 a 12 horas diarias estamos metidos en ello, tratando de alcanzar metas y objetivos que nos permitan de alguna forma reflejar a los demás y obviamente a nosotros mismos que somos prósperos. Bueno, y ustedes estarán tal vez de acuerdo conmigo en que llega el punto en el que es tan grande este anhelo de ser prósperos que le dedicamos no solo tiempo, sino incluso sacrificamos otras cosas que son mucho más importantes que la propia prosperidad, y dejamos relaciones personales, dejamos relaciones familiares, abandonamos a nuestros seres más cercanos a su suerte, porque estamos ocupados en ser prósperos, porque lo que necesitamos es llevar prosperidad a casa, ¿no? Y no paramos hasta que alcanzamos cierto nivel en donde supuestamente estamos conformes con la prosperidad, pero la realidad es que ni siquiera estamos conformes con esa prosperidad, porque luego tendemos a buscar más, y queremos más, y queremos más, y entonces se vuelve esto ya una parte una suerte de enfermedad mental que nos lleva a ambicionar tanto que después lo que hemos acumulado terminamos devolviéndolo a través de pagar médicos y de tratamientos que nos permitan mantener la salud que hemos destruido en pro de buscar esta prosperidad. Así es que, bueno, si estás aquí con nosotros y si nos estás viendo es porque, entiendo, eres una persona que le preocupa el tema de la prosperidad y obviamente quieres ser próspero y quieres encontrar tal vez el justo equilibrio para poder llegar a ese nivel de prosperidad. Pero para meternos en esto, y eso es lo que estaremos viendo a lo largo de estas semanas, yo creo que hay que entender diversos aspectos de la prosperidad. Y yo creo que lo más importante es encontrar cuál es el concepto correcto, cuál es el concepto verdadero y real de la prosperidad. Eso por un lado. Y segundo, que puedas
ya conociendo ese concepto de prosperidad, puedas entonces conocer cuáles son las claves para alcanzar la prosperidad o para ser próspero, ¿no? Las enseñanzas que vamos a estar dando a lo largo de las próximas semanas, la verdad es que te podría decir a lo largo de las próximas 4 o 5, pueden ser 10 o 20 semanas, no lo sabemos, pero Dios nos estará guiando para poder hacer tan extenso como sea necesaria esta enseñanza. Pero lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas va a estar fundamentado en principios que presenta la Biblia. Nosotros consideramos que la Biblia es el manual de instrucciones del fabricante. Es importante que podamos entenderlo de esa manera. A ver, si tú compras una televisión, o si compras una computadora, o si compras cualquier aparato, hasta una plancha de las más económicas, todos estos equipos o todos estos aparatos vienen acompañados de un manual del fabricante. Y este manual del fabricante te indica cómo tiene que ser preparado el equipo, qué acciones tienes que hacer antes, y qué acciones tienes que hacer durante y qué acciones tienes que hacer después de usar el equipo. Y esto te permite un óptimo uso del equipo, ¿no es cierto? Bueno, de la misma forma, Dios nos creó y nos ha dado una serie de instructivos o de instrucciones, perdón, de vida a través de la Biblia, a través de este precioso manual, la Biblia. Y cuando ignoramos esto, es como cuando ignoramos el manual del fabricante de la televisión. De hecho, si te falla la televisión y tú vas y le dices, oye, necesito que me repare la televisión porque tuvo un desperfecto, o la computadora, o la plancha, lo primero que ellos van a hacer es revisar, y si encuentran que no hiciste buen uso del equipo porque lo hiciste fuera de las instrucciones que tiene el manual, luego entonces no te hacen válida la garantía. ¿Me explico? Y de la misma forma, cuando hemos olvidado las instrucciones de vida que vienen en este manual, terminamos con problemas. Pero la gran ventaja es que aquí el fabricante te dice, ok, podemos empezar de nuevo. Esa es la gran diferencia. El fabricante te va a hacer válida la garantía. Pero es importante que conozcas este manual. Si en casa tienes uno de estos manuales, corre, ve por él, te esperamos, ponlo al lado y vamos a consultarlo. Y si no lo tienes, búscate un amigo que te regale uno, o vete a una librería y consíguete uno. Porque eso es lo que vamos a estar revisando a lo largo de las próximas semanas, y creo que va a ser de gran bendición para ti y para nosotros también, porque en el momento de estar preparando estas lecciones, los que más aprendemos son los que enseñamos, créanme. Muy bien, pues entrando ya en materia, yo quisiera invitarte a reflexionar un momento sobre qué es para ti la prosperidad. Hay personas que piensan en la prosperidad como un estado en el cual cuentan con abundancia de bienes o abundancia de dinero. Eso es parte de lo que la gente piensa cuando escucha la palabra prosperidad o ser próspero. Muchos de ellos se enfocan a esa parte de las riquezas, ¿no? Y bueno, como ejemplo, ¿no? Ves a un tipo que viene ahí pues no sé, de visita o vive al lado tuyo porque se acaba de mudar, y ves que llega en un Ferrari o llega en un auto de lujo, y tú ves y dices, wow, ese tipo vaya que tiene lana, o sea, es próspero. Y los ves con ropa muy fina y dices, ups, no, sí, claro, de que tiene. Ese tipo está próspero. Es más, si tú le dices a tu vecino, oye, el rico que se acaba de cambiar aquí, pues, ¿qué onda? O sea, ¿tiene o no tiene? Vamos, no, ¿cómo te podría decir? Cuando lo preguntas a tu vecino te va a decir, oye, claro que tiene, y lo ves. Porque tenemos un marco de referencia de prosperidad ligado totalmente a la economía. Y no estamos pensando en otra cosa más que en la economía. El tipo es próspero porque le va bien económicamente. Pero, ¿sabes? Esto no es del todo cierto en cuanto al concepto de prosperidad.
Prosperidad es una palabra que tiene su origen en el latín y está formado de 3 partes esta palabra. La primera, que es el prefijo de la palabra, el prefijo pro, que significa hacia adelante. Después al medio tenemos lo que algunos le llaman la raíz de la palabra, que es spere, que significa esperar. De ahí viene esa palabra, esperar, esperanza. Y finalmente tenemos el sufijo o la parte final, el final de la palabra, que es dad, que tiene que ver más con cualidad, con calidad. Así es que entonces, para nosotros, el concepto correcto de la prosperidad sería esperar que algo de calidad nos va a llegar, va a venir más adelante. Esa es un poco la idea, ¿no? Y como ves, no está vinculado al término latino pecunia, que pecunia es riqueza. Curiosamente, la palabra pecuario, que tiene que ver con ganado, viene también de la palabra pecunia. Entonces, porque en la antigüedad quien era rico era el que podía mantener esos animales, el ganadero era rico, ¿no? Y entonces se ligó la palabra pecunia con pecuario después. Así es que entonces no necesariamente prosperidad tiene que ver con riqueza, no necesariamente prosperidad tiene que ver con un estado económico. Más bien, prosperidad se refiere a llevar a buen término algo. Prosperidad se refiere a que marche bien una actividad. Prosperidad se refiere a que marche bien tu vida. A eso se refiere prosperidad. Luego entonces podemos ir abandonando la idea de que tener mucho dinero es ser próspero. Y lo vamos a aprender en una de las sesiones, vamos a ver si realmente la riqueza es prosperidad o no. Pero te voy anticipando algo. Riqueza no significa necesariamente prosperidad. Hay quienes son ricos, pero no son prósperos. Su vida no marcha bien. A pesar de que su economía esté bien, pero su vida no va bien. Entonces, si tú eres de las personas que económicamente, por el momento, en este momento, no está boyante y no está saliendo adelante, no te angusties ni te preocupes. Tal vez tu vida está mejor que la de muchos millonarios y tal vez tú eres más próspero que ellos. Tendrás que aprender de administración de recursos. También vamos a tocar el tema y lo vas a aprender y esperemos que te pueda ser de utilidad. Pero no te aferres a que la prosperidad va a venir porque tienes un bien económico. ¿Ok? Hay otras cosas más importantes que esto, pero bueno, lo iremos aprendiendo. Vamos a tocar la primer clave de prosperidad, y esta primer clave de prosperidad les pusimos ahí un texto que íbamos a analizar el día de hoy, y es interesante cómo esta es la primer clave de prosperidad y hasta se nos hace obvio. Después, bueno, tal vez lo vas a escuchar y vas a decir, pero es que es obvio, claro, y eso yo ya lo sé, enséñame otra cosa. Pero quiero que empecemos por sentar la base. Ya pusimos ahorita el concepto, entonces prosperidad es que nos vaya bien. Prosperidad es que llevemos a buen término las cosas. No necesariamente tener dinero, aunque tampoco estamos diciendo que si tienes dinero entonces no eres próspero. No. Puedes ser próspero teniendo el dinero, pero sabiendo para qué tienes el dinero. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero entonces, ¿cuál es la primera clave de prosperidad? No sé si lo leíste, si tuviste tiempo de leerlo, y si no lo leíste, mira, te lo voy a leer yo, porque tal vez no tuviste o Biblia o tiempo o no encontraste el texto o no viste el Twitter en donde nosotros publicamos el texto, pero te lo voy a leer rápido para que podamos ir avanzando en este estudio, ¿vale? El tiempo es muy cortito y se nos va como agua.
Dice la porción de la escritura que tuiteamos, era en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Bingo. Para que seas prosperado. ¿Ok? En todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. Dice la palabra de Dios que te saldrán bien las cosas y harás prosperar tu camino, con base en la propia palabra de Dios. ¿Vale? Esa es la primer clave. Ya entonces terminamos, nos vemos, hasta luego. No, déjame, te explico un poquito más, ¿vale? ¿Quién fue Josué? Digo, tratando de entender un poco el contexto de esta porción de la Escritura. ¿Quién fue Josué? ¿Quién es este personaje bíblico que hasta recibe el honor de ser mencionado como uno de los libros dentro de la Biblia? Bueno, Josué, te platico, fue un hombre que sirvió a Moisés. Era uno de los siervos de Moisés, alguien que estaba pegado con Moisés. La palabra lo describe como ministro. Y esta palabra de ministro no es alguien que imparte justicia, como ahora que es el ministro de justicia o que es el ministro de una cartera del gobierno. No. En aquel entonces un ministro era alguien que era siervo, era servidor de alguien. Y en este caso, Josué era un colaborador de Moisés. Josué, a los 90 años de edad, es cuando recibe el llamado para asumir el puesto de liderazgo de la nación de Israel después de que muere Moisés. Así es que, mi amigo, si tú tienes poco menos de 90, pero poco más de 40, no te preocupes si nadie te quiere emplear y si nadie te abre las puertas. Dios va a tener puertas para ti abiertas, porque a Dios le gusta utilizar gente de edad madura, como yo comprenderé. Y como tú también comprenderás. Así es que Dios le da la oportunidad a un hombre de 90 años para realizar una de las campañas militares más impactantes y más impresionantes de la historia. Y esto fue el papel que jugó Josué para llevar al pueblo de Israel, que Moisés sacó de Egipto, y después de 40 años de guiarlos, los lleva hasta el punto de entrada a la tierra prometida. Y, a ver, algo importante. Mucha gente piensa que los hebreos salen de Egipto para ir a tomar una tierra de promesa que Dios les prometió a ellos. No les prometió a ellos. Dios le prometió a Abraham y a su descendencia que poseerían la tierra que Dios le dio a Abraham. Dios saca a este hombre Abraham, al patriarca de los israelitas, Dios lo saca de una nación que idolatraban estrellas, que adoraban el zodiaco, ¿no? De allá de la zona de Persia, de esa región. Él lo trae de allá, porque Abraham decía: yo no adoro las estrellas, yo adoro al que hizo las estrellas. Él se acordaba, o él recordaba, o por lo menos él asumía que había algo más importante que las estrellas, y que era el que hizo las estrellas. Y por esa razón es que Dios honra a Abraham
y le dice, salte de tu casa y de tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a dar, tierra donde fluye leche y miel. Y se lo lleva y le entrega un territorio que después es conocido como Canaán. Los descendientes de Abraham tienen que abandonar este territorio de Canaán porque hubo una sequía tremenda donde la gente estuvo cayendo muerta de hambre, pero Dios los guía a estos descendientes de Abraham muchísimos años después de que Abraham había muerto, los guía y los lleva a Egipto para que sobrevivan. El problema es que estos hombres descendientes de Abraham olvidan que tienen ese territorio y por comodidad se quedan a vivir en Egipto. Ayudan a que Egipto se vuelva una nación grande y poderosa, construyen edificaciones, hacen obras de infraestructura tremendas, pero finalmente se quedan esclavos por más de 400 años o más de 300 años. No recuerdo ahora exactamente, pero te lo voy en la próxima sesión te lo voy a aclarar. Pero sí, por lo menos fueron más de 300 años de esclavitud. Y finalmente aparece un hombre que recuerda el origen de ellos, que era Moisés, y dice Moisés, ¿sabes qué? Vámonos. Y Moisés clama a Dios y se encuentra con Dios, y Dios le dicta una serie de mandamientos y de leyes para gobernar esta nación de Israel. Pero en ese ínter, mientras viene la parte de la liberación y que le dicta las leyes, en ese ínter Israel tiene que salir de Egipto y de manera milagrosa escapan de los ejércitos que los perseguían, llegan a la península de Sinaí. Lamentablemente los israelitas se quejan en algún momento de que Dios los sacó para matarlos de hambre porque no tenían allá los melones, las sandías y las cosas del pasado que habían tenido allá en Egipto. Y Dios dice, bueno, entonces para que aprendas, pues vas a caminar en el desierto. Y es una lección dura para quienes no somos agradecidos con Dios. De repente Dios nos libra de cosas y después nos quejamos de que Dios nos liberó. Y ahí andamos dando vueltas en un desierto, ¿no? Por un buen tiempo, hasta que podamos reflexionar y cambiar nuestra actitud. Y eso fue lo que pasó con Israel. Ellos tuvieron que cambiar su mentalidad y finalmente llega Josué y Josué los va a introducir a la tierra que ya era de ellos, pero la tienen que retomar. Mucha gente que lee la Biblia dice, ese Dios es un Dios de guerra, es un Dios maldito, es un Dios horrible, es un Dios... No. Mi amigo, si no has leído la Biblia, si no has leído la historia completa en la Biblia, no te pongas a criticar. Dios dijo, ustedes van a retomar el terreno que ya era de ustedes, que yo se los di. Y el pueblo de Israel va y retoma, va a reconquistar su tierra, va a recuperar su territorio. Y a eso fue. Entraron de nuevo a la tierra que les había pertenecido y la toman. Y Dios les favorece. Pero es interesante cómo Dios lo hace a través de este Josué, un hombre obediente, un hombre que recibió la ley, que la aprendió de Moisés y que la puso nuevamente en práctica. Porque, a ver, ¿no era más fácil para Josué decir, ya murió Moisés? Pues mira, esto de la ley, dejémoslo a un lado, metámonos y vamos a mezclarnos y vamos a... ¿Para qué peleamos? Hagamos pacto con todos. Eso pudo haber pensado y hacerlo más fácil, tal vez. Pero Dios se le presenta y en esta escena vemos que Dios está hablando con Josué y le da órdenes y le da promesas de la recompensa o de las recompensas que ellos recibirían por la obediencia. En esto vemos la consistencia del carácter de Dios. Dios le dice, y lo podemos leer nuevamente, ya se nos está acabando el tiempo, wow, qué rápido corre esto. Oh, bueno, si me tienen tantita paciencia, igual y podemos terminar. Y si no, si tienes que marcharte, está bien, podemos, de todas maneras va a quedar el video por ahí guardado para que lo puedas consultar.
no te quiero quitar mucho tiempo, pero yo sí quiero terminar la enseñanza. Una disculpa, perdón. Bien, nos dice de la Escritura que Dios habla y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí vemos mandatos muy claros y muy precisos. Le dice: esfuérzate y sé valiente para que hagas lo que está en este libro. Mi amigo, ¿quieres prosperar? ¿Quieres ver que tus días se coronen con éxitos día tras día, hora tras hora, conforme tú te esfuerzas para hacer prosperar tu camino? Obedece la palabra. Lee la Biblia. Hay mandatos en la Biblia muy claros. No necesitas interpretar nada. No necesitas, los simbolismos. No. Claro, hay simbolismos y tal vez necesites a alguien que te ayude. Pero de entrada hay mandatos muy claros, como amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sobre todas las cosas? ¿Sobre mi carro? ¿Sobre mi casa? Sí, sobre tu esposa, sobre tu suegra. Bueno, a la suegra no siempre la quieren, ¿verdad? Pero si amas a tu suegra, también sobre tu suegra. Ese mandato no necesita interpretación. Tienes que amar a Dios con todo tu pensamiento, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Es un mandato. ¿Quieres hacer prosperar tu camino? Ama a Dios. Y amar a Dios es respetar sus mandamientos. ¿Y cómo vas a respetar sus mandamientos si no los conoces? Bueno, lee la palabra. Pero además dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme. ¿Qué te manda en la Biblia? ¿Qué hay de mandatos en la Biblia para ti? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, mi vecino no me cae bien, pero vive al lado tuyo. Es tu prójimo, porque es el que está próximo. Mi jefe. Mi empleado. Ay, mi hermano. Ay, mi primo, mi tío. A donde voltees hay prójimo. ¿Quieres hacer prosperar tu camino? Sé esforzado y valiente para poner por obra lo que Dios te está mandando. Complicado, ¿no? Por eso necesitas ser valiente y esforzado. Se necesita mucho carácter para poner por obra lo que Dios ha puesto en su Biblia, en su libro, en este libro de la ley. Pero no nada más eso. ¿Quieres prosperar tu camino? También dice en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No hay salida, no hay opción. No es como tú quieras. Dios dio el mandato y está aquí registrado. ¿Quieres prosperar? Tienes que leer esta palabra. Tienes que meditar de noche y de día. Es decir, y perdón, pero en el original, en el texto en hebreo, dice, la palabra que utiliza aquí es, a lo que implica es no solo leerla en voz alta y pensar
y analizar lo que esa palabra te está diciendo, sino que esto de meditar implica que de inmediato vas a definir acciones para realizar. Es decir, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No se apartará de tu boca, tendrás que hablar, tendrás que leer en voz alta para que entre por tu oído, porque lo que entra por los ojos, pero entra por el oído también, se queda grabado en tu cerebro y después va a ser parte de tu carácter, va a bajar a tu corazón, va a ser parte de ti. Pero si no lo lees en voz alta, nada más lo lees, después lo vas a olvidar, créeme. Así va a ser. Entonces, dice, nunca apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa palabra de meditarás no solo es pensar, sino que adicional defines acciones inmediatas a seguir. Es a lo que se refiere esa palabra meditar. No es a quedarse con la mente en blanco. No. Pero para hacer esto, Dios te dice solamente esfuérzate y sé valiente. Entonces, primer clave, esforzarse y ser valiente para que al leer esta bendita palabra, lo que encuentres en ella, lo pienses y definas cursos de acción a seguir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero es abandonarme a mí mismo, dejar de ser lo que yo soy, considerar a mi prójimo como si fuera yo, ¿no? Y entonces empezar a amarlo. Bueno, me habla también de que la lengua mentirosa, entonces mi lengüita tiene que parar de decir mentiras. Y si soy varón y ando viendo cosas que no debo de ver, porque la palabra me dice que no miren mis ojos hacia la carne de las mujeres, ¿verdad?, hacia los cuerpos de ellas, sino que mire yo por los caminos de Dios. Entonces, bueno, pues tengo que mirar hacia la palabra de Dios. Y para todo eso necesito ser valiente y esforzado, porque la primera batalla que voy a pelear va a ser contra mí mismo, contra mis deseos, que no son los deseos de Dios normalmente. ¿Vale? Primer clave, obedecer la palabra. ¿Y por qué tengo que obedecer la palabra? Me dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, se complace el Señor Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra. Dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, Dios se complace más con que tú le obedezcas. ¿Y la prosperidad dónde crees que va a venir? Porque muchos hombres de Dios que sirven en las iglesias y en congregaciones piden dinero para que Dios te prospere. Ya vimos, eso no viene de ahí. La obediencia es lo que te va a hacer prosperar. Primer clave, leer, meditar la palabra de Dios y obedecerla. Y ya vemos ahí en Samuel, Dios se goza con que tú obedezcas. Luego entonces la consecuencia es que Dios te pueda prosperar y que empiecen a salirte bien las cosas. Dios mismo nos dice en Isaías 51:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Luego entonces, si esta palabra, esta bendita palabra, entra en tu vida y tú lo obedeces, esa palabra es la que va a transformarte. Porque salió de la boca de Dios, pero no va a regresar vacía a Él.
dice que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. La palabra de Dios, que es la Biblia, salió de la boca de Dios para cumplir un objetivo. Y se va a cumplir ese objetivo. A pesar de nosotros, se va a cumplir ese objetivo. Y si tú entonces decides el día de hoy tomar esta Biblia y empezarla a leer y ponerla por práctica, tu vida va a ser transformada por esta palabra. ¿Y de dónde saco yo eso? Bueno, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A ver, la Biblia es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es indicarte qué estás haciendo mal. Para corregir. ¿Qué es corregir? Es enderezar el rumbo. Entonces te va a decir qué estás haciendo mal y te va a decir cómo lo tienes que hacer bien. O cómo debería de ser correcto hacerlo. Después, para instruir en justicia. Esto es, no nada más te va a decir qué estás haciendo mal, cómo debe de ser bien hecho, sino que te va a dar la instrucción para hacerlo correctamente. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si decíamos que prosperar era esperar algo hacia adelante, que venga con una calidad obviamente diferente a lo que hoy día tienes, pues el hecho de que esta palabra te perfeccione porque tú la pones por obra, y que esto te prepare para que hagas toda buena obra, dime tú si no es ser prosperado. Mi amigo, se nos pasó el tiempo. Wow. Bueno, ni modo, así es. De hecho nos tomamos unos minutos más, pero bueno, te dejo entonces la tarea. Consigue una Biblia. Vuelve a escuchar este video. Vuelve a verlo, y si por alguna razón no queda disponible, me mandas un inbox vía Twitter, también me puedes contactar. Pero lo importante es que no te quedes ahí perdido en el espacio, diciendo ya tengo la Biblia y ahora qué hago, sino toma la Biblia, lee nuevamente las porciones que te acabo de mencionar. Y nos vamos a ver en las siguientes sesiones, pero no te olvides, primer clave, leer, meditar su palabra, obedecerla, ponerla por obra. Primer clave de prosperidad. No es ir al banco y reunir millones. No es vender 25,000 piezas de algo para que tengas 3 millones y vuelvas a reinvertir. No. Quieres ser próspero, quieres que tu vida vaya bien. No te relaciones de inmediato con el dinero. Veremos después esa parte. Pero ahorita relaciónate con Dios. Relaciónate con su palabra. Ponla por obra. Porque entonces harás prosperar tu camino. No dice que Dios hará prosperar tu camino. Dice que tú harás prosperar tu camino. Siendo valiente y esforzado en poner por obra. Pero la promesa es que su palabra será prosperada en todo lo que Él ordenó. Y dentro de eso que Él ordenó es que tú seas perfeccionado para toda buena obra. Y eso obviamente te va a llevar a la prosperidad, a tener una mejor vida. Tal vez no quede tan claro en este momento, pero no te preocupes, es la primera sesión. Vamos a tener muchas más donde vamos a estar tocando este tema. Y será tu vida transformada, no por lo que yo te pueda decir, sino por lo que esta bendita palabra contiene. Esto es lo que te va a transformar, no yo. Yo simplemente soy un instrumento para exhortarte a que esta palabra forme parte de tu vida y le permitas entonces esa transformación, como nos dice ahí en la segunda epístola a Timoteo, que ya te acabo de leer. Bueno, pues que la pases muy bien, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente.
¿vale? Que la pases muy bien. Chao.